El próximo domingo las Canarias y los canarios elegiremos al nuevo intendente en una campaña marcada por la búsqueda de continuidad del Frente Amplio, que gobierna el departamento desde 2005 con las administraciones de Marcos Carámbula y de Yamandu Orsi, actual presidente de la República. Ahora la coalición republicana busca romper con esa continuidad y va a la elección con el lema Coalición Republicana, en donde el Partido Nacional presenta a los candidatos Sebastián Andújar y Alfonso Lerete y el Partido Colorado a Walter Cervini. Por su parte, Unidad Popular tiene a Leonardo Luzardo y el Frente Amplio tiene como candidato único al secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani, también profesor de historia, igual que Yamandu Orsi. Francisco, bienvenido y gracias por acompañarnos esta tarde en La Rosca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, tu relación con Yamandu arranca en el Liceo Tomás Berreta de Canelones. ¿Cómo fue ese inicio de amistad con el actual presidente de la República? Sí, fue profesor mío de historia. En cuarto de liceo fue el último año que él dio clase en Canelones. Y a ver, los dos vivíamos en una ciudad de 10 cuadras por 10 cuadras, ¿no? Claro. Ciudad chica, entonces nos conocíamos de antes, pero nunca habíamos tenido un vínculo de esas características. Yo siempre digo que la primera vez que lo voté a los 15 años porque había que elegir un profesor coordinador y lo elegimos por unanimidad. Era un profesor joven. Yamandu tenía 26, nosotros teníamos 15. Ah, re joven. Y era una época en la que los profesores que estaban en el liceo eran los que le habían dado clase a mis viejos. Era una generación bastante más grande. Entonces, el hecho de tener un profesor de 26 claro, ya lo hacía distinto. Además, a mí era una materia que me gustaba. Me gustaba mucho la historia. No soy profesor de historia, yo soy abogado escribano. Pero me gustaba mucho la materia. Y se me hizo sencilla, porque claro, le disparaba los números, ¿no? De hecho, ese año matemática y física me la llevé, porque no me gustaban nada. Pero historia me gustaba mucho y aparte Yamandu hacía las clases muy, muy amenas. Nosotros teníamos los bancos en fila, una tarima y el profesor se sentaba arriba de la tarima en el escritorio. Yamandu agarraba la silla, bajaba, nos hacía sentar en ronda, se sentaba con nosotros y ya romper ese esquema ya era una cosa que a nosotros nos gustaba mucho. Después, claro, él se va a Maldonado y ahí el vínculo, perdemos un poco de contacto. En Maldonado él conoce a Laura, a su esposa, y después él retorna a Canelones para asumir como secretario general en 2005. Yo ingreso por concurso en el 2006 a la Intendencia de Canelones, bueno, y ahí retomamos el vínculo. Pero son esos vínculos de ciudad de que, no sé, te parece que hace 2 meses que lo dejaste ver, claro, y hacía un montón de tiempo. ¿Y qué aspectos destacás de Yamandu? Como persona, como político, como gestor, todo, como qué. Como todo, como persona, como político. Y Yamandu es una persona muy llana. Lo que ve es, lógicamente, la intendencia es vertical. Entonces, él, igual que Marcos, tienen la cualidad de formar buenos equipos, de darle confianza a los equipos, dejarlos pensar con cabeza propia. Pero después, es el intendente el que definía A o B. Y así era la intendencia. Entonces, allanaba mucho el diario, en la cotidiana, el darle confianza para trabajar. Me pasó en jurídica, me pasó en la Prosecretaría General y en la Secretaría General, donde se transversalizan todos los temas de la Intendencia. El Secretario General toca todos los temas que toca el Intendente. Y ahí me daba libertad para actuar. ¿Y con cuál te sentís identificado? De esos aspectos así, de la personalidad o de los... Yo de los dos aprendí mucho. De los dos aprendí mucho. Esa cualidad de ambos, de esos líderes que no presumen todo el tiempo de su calidad de tal, que lo son, pero que no lo presumen, me parece que es un aspecto a destacar de los dos. Yamandu siempre dice que aprendió mucho de Marcos también. Yo aprendí de los dos. Mi relación de mayor cercanía es con Yamandu, porque con Yamandu conviví 20 años. Siempre digo que en los últimos 20 años de mi vida conviví más horas con él que con mi propia familia. Forjamos una amistad. No sé, nos hablamos, nos escribimos para ver cómo están los gurises y hay un partido de fútbol y lo comentamos. Sí, va más allá del vínculo. Va más allá del vínculo intendente, secretario general y presidente intendente. Hoy pasé por todo el ejecutivo, estuvimos conversando un ratito, de todo un poco y bien, el vínculo de siempre. Francisco, ayer hicieron un banderazo por Canelones, sí, ¿verdad? ¿Qué percibiste de esta recorrida con los militantes, con los vecinos y cómo viene siendo la campaña que capaz en Montevideo se dice que está un poco fría? ¿Es lo mismo en Canelones? No, en Canelones yo creo que hay como un sentimiento de orgullo generalizado por el hecho de que Yamandu haya salido de la gestión a la presidencia. Y eso agitó bastante la campaña de temprano. Nosotros estamos rodando desde enero. Y hicimos primero una recorrida por los comités,
en tanto corazón de la fuerza política, como para darnos un poco de energía y salir a la calle. Y calculábamos tener reuniones de 10, 12 compañeros entre los comités. Y la verdad que arrancamos por el comité de Llamando en Salina con una convocatoria muy buena, y eso se ha venido repitiendo en todo el departamento. Y después, como yo digo, intentamos siempre romper la burbuja del Frente Amplio e ir a buscar al vecino, la vecina, y nutrirnos de sus aportes, de sus críticas, y hemos hecho mucha barriada, mucha feria, mucho recorrido, donde ha estado muy bueno, porque hemos hablado mucho con la gente, en los 32 municipios. Bien saben, Canelones es muy vasto, hay muchos kilómetros para hacer, y bueno, vamos a pasar de 30 municipios a 32, los recorrimos los 32. Tuvimos Juanico antes de ayer, que es uno de los que se crea ahora. Estuvimos en Andaluz, que es el otro que se crea hace unos días. Y ayer en Canelones también. En Canelones es mi ciudad, entonces encontrarme con los militantes de la ciudad está bueno, porque no había estado en Canelones. Había estado en el comité hace mucho tiempo, pero no había estado en ese contacto por andar trillando todo el departamento. Vuelvo el jueves a la caravana. La última actividad va a ser una caravana a Canelones. Bien, tu lema es Canelones a más. ¿Qué significa eso? ¿En qué crees hacer crecer la intendencia? Claro, Canelones a más se ajusta mucho a lo que es nuestro departamento, porque nosotros hemos hecho mucho en estos 20 años, muchísimo. Canelones no tiene nada que ver con el Canelones del año 2005. Nosotros decimos, hay un proceso de acumulación positiva que lleva 4 periodos, donde pasamos de un Canelones sin obras, sin la bolsa de residuos en el árbol y 11.000 luminarias a 80.000 luminarias, 153.000 familias con contenedor domiciliario, y un último periodo de gobierno donde ejecutamos 300 obras y pavimentamos 400 kilómetros de calle. Pero falta en todos los aspectos. Por eso vamos a más en luminaria. De 80.000 vamos a ir a 100.000. De polideportivo, que teníamos uno del 2005, hoy tenemos 17, vamos a 22. Iluminamos las 74 instituciones de fútbol infantil. 12 focos por cancha, el gobierno canadiense se cargó el consumo. Tenemos 7 ligas de fútbol infantil en el departamento. Vamos a hacer un centro de desarrollo para el fútbol infantil en cada una de las ligas. Esto es cancha con iluminación, hospedaje, aula y vestuario. Vamos a ir de 100 bajadas a la playa que tenemos a 150. Vamos a ir de 90.000 compostera a 150.000. Entonces, en todo tenemos que seguir creciendo. Y algunos desafíos que por la coyuntura se imponen, como son saneamiento, movilidad y gente en situación de calle, que es bastante complejo. Pero el Canelón, además, yo lo sintetizo en una anécdota que me pasó en la feria de Pando, donde una vecina malhumorada me decía, la obra llegó hasta la esquina de mi casa. Hicieron la obra nueva y llegó hasta la esquina de mi casa. Digo, no podemos hacer toda la obra junta, pero la garantía de lo que va a venir es eso que está viendo que llegó hasta la esquina de su casa. La obra va a continuar, va a pasar por su casa. El cordón cuneta también llega hasta la esquina de mi casa. Bueno, y también va a llegar. Acá tiene reclamos, acá. Está muy bien. Entonces, el Canelones a más es eso, es continuar con las políticas que estamos a todo nivel, ¿no? Cultura, a todo nivel. Y después esos desafíos que yo digo que la coyuntura te impone. Nosotros crecimos mucho la población de un censo a otro. Tenemos un tema con la movilidad. Estuvimos reunidos ya con Lucía Echeverri hace unos 10 días, donde equipos técnicos de Canelones, Montevideo y del Ministerio empiezan a trabajar un diagnóstico a ver cuál es la mejor solución para antes de fin de año tener los pliegos en la calle. Y licitar y resolver la movilidad. Y yo siempre digo, si con este problema detectado Canelones creció lo que creció, donde resolvamos la movilidad, se nos vienen 100.000 más en un rato ir a Canelones. Y van a ser nuevos desafíos, y qué desafío que tenemos que abrazar a futuro. Bienvenidos sean esos desafíos. Además de todo esto, Canelones es un departamento con un desarrollo productivo muy importante. ¿Cuáles son los ejes para seguir impulsando esto en los próximos 5 años? Bueno, a ver, nosotros tuvimos 4 encuentros canarios, que son charlas temáticas abordando diferentes tópicos. El primero fue turismo en Atlántida, el segundo, movilidad en Pando, el tercero, un encuentro por el agua en Santa Lucía, y producción en San Jacinto fue el último, donde nos acompañó el subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula. Y claro, Canelones produce alimentos para mucho más población que la que tiene el país. Entonces nosotros tenemos mesa de diálogo con el sector productivo permanentemente. De ese encuentro salió un intercambio precioso de cómo seguir apoyando la granja, que siempre sufre, lo tenemos clarísimo, que son la agricultura en Canelones familiar. No tenemos grandes extensiones de tierra, el promedio son 40 hectáreas, y el apoyo tiene que ser permanente. Cuando nos golpeó una sequía de proporciones gigantes como el año pasado, nosotros apoyamos con 6 millones de litros de agua para producción, 79.000 litros de combustible y 1.525 horas de retro para hacer tajamares. Maquinaria arrendada.
compramos maquinaria para hacer tajamares porque esto, el cambio climático, esto es estructural, este verano vino lluvioso, pero nos va a pasar que nos va a volver a pegar, esperemos que no, pero nos va a volver a pegar y ahí tiene que estar el gobierno de Canelones para apoyar al productor siempre, siempre. Nosotros tenemos un ordenamiento territorial bien delimitado, dónde se construye, dónde son los corredores logísticos y cuál es la zona rural a la que tenemos que apoyar y vamos a seguir apoyando. ¿Y qué rol juegan las pymes ahí? También, lógico, tenemos un área que trabaja con las pymes, tenemos encuentros, intercambio, rondas de negocio, sacamos la producción de canelones, no el industrial, pero sí la artesanal, fruto del trabajo de las pymes, lo sacamos con la Agencia de Promoción de la Inversión fuera del país, mostramos, los enganchamos con cadenas de supermercados de Brasil, por ejemplo, y han entrado productos de canelones, fruto de estas visitas de Canelones acompañando Uruguay 21. El último gobierno lo pinchó bastante Uruguay 21, ahora va a tomar fuerza de vuelta. Y hemos salido mucho con Uruguay 21 y hemos colocado el producido, el trabajo de esas pymes fuera de frontera. Y eso está genial. En los últimos años, Canelones también recibió una fuerte inversión en lo tecnológico por parte de empresas que venían a instalarse en el departamento. ¿Cómo impactó eso en la política de empleo del departamento? ¿Y se tiene previsto que haya más? Sí. A ver, nosotros, Yamandú hizo una acción que estuvo muy, pero muy buena, que fue generar la Agencia de Promoción de la Inversión. Porque las inversiones a Canelones llegaban por distintas ventanillas. Y a veces, en el mundo municipal, uno le puede perder el trillo. Entonces, con la Agencia de Promoción de la Inversión, que funciona ahí en la entrada del Parque de la Ciencia, bueno, nucleamos todas las inversiones en una misma oficina, ventanilla única, donde a cada proyecto que llega le proporcionamos toda la normativa nacional, la normativa departamental, en varios idiomas, y en base a experiencias anteriores le planteamos cómo ingresar los proyectos para que circulen por las oficinas nuestras con la menor cantidad de observaciones posible y puedan rápidamente abrirse. Y eso ha rendido su fruto. Fueron 5.481 millones de dólares de inversión privada, logística comercial, industrial e inmobiliaria. Si nosotros vemos lo que es el corredor de la 101, ya prácticamente se va quedando sin espacio. Entonces empezó a desarrollar mucho la Ruta 5. Y la idea nuestra es que en el quinquenio que viene generar una segunda oficina de Agencia de Promoción de la Inversión en Ruta 5. Estamos buscando lugar, pero duplicar ese servicio, pues la verdad que ha sido muy bueno, eso es laburo. Y son tributos con lo que nosotros compramos la luminaria, hacemos la calle y compramos la compostera. Entonces, bienvenida sea la inversión privada. Es lo que dice O'Donnell permanentemente. Dijo, con inversiones, con lo que el país va a crecer. Y bueno, Canelones tiene muchísima potencialidad para crecer todavía. Así que en ese sentido vamos a seguir trabajando muy, pero muy fuerte. Ahora, en este momento, hay 520 personas trabajando en Google. Así que, y eso va a traer, ¿no? Nuevas inversiones, no tengo la menor duda. Un poco hablaste del Canelones de antes, sobre todo de la intendencia de Carámbula, y desde la oposición se habla como del relato y que no hay tanto para mostrar. Bueno, ¿Qué respondes a eso y cómo era el Canelones antes del Frente Amplio y cómo es el Canelones hoy? Bueno, a ver, capaz que si te lo comparo con el de antes, la diferencia es abismal. Para darle un poco de cancha a lo que dice la oposición y controvertir con lo que dice la oposición, nos podemos comparar contra nosotros mismos también. Claro. ¿No? Si nos vamos al Canelones antes del 2005, por favor, el endeudamiento equivalía a 3 presupuestos anuales, lo abatimos a 1. De 11.000 luminarias pasamos a 80.000. De un gimnasio pasamos a 17. De no tener obra pasamos a tener obra. Pero a ver, tuvimos 10 años que poner la casa en orden, partimos de no tener crédito en ningún lado, de Marco encontrarse con 37 pesos en caja para pagar los sueldos, hasta el 2012 que empezamos a sacar la cabeza. Y de ahí en adelante sí empezamos a ver desplegado en el territorio el Canelones que vemos hoy desarrollado. Yo siempre digo que hoy vemos la Quinta Carpía, pero no siempre fue así. Pero vamos al último quinquenio. Pavimentamos 400 kilómetros de calle, hicimos 300 obras, sin mirar color político del municipio, Metimos un centro cultural en San Ramón, municipio Blanco, una inversión de 20 millones de pesos. Y había que ver las caras de las vecinas y los vecinos en la inauguración. Un centro de barrio Hormiga, 17 millones de pesos, municipio Blanco. Estamos trabajando en la Plaza San Antonio, municipio Blanco. Entonces, tenemos en Las Piedras un centro de rehabilitación para personas en situación de discapacidad, modelo en el país, 2 millones de dólares. Y eso es una obra de arquitectura importantísima. La Plaza Las Piedras, en fin. Nosotros tenemos obras viales,
obra de arquitectura, el avance en luminaria, el avance en la iluminación de las canchas de los chiquilines, el apoyo en cultura. Yo sé que para ellos la cultura es un gasto y no una inversión. Nosotros damos una posición diametralmente opuesta. Apoyamos más de 100 fiestas en todo el departamento. Muchas las organizamos, otras no, pero las apoyamos. Cada una con su sello identitario, de acuerdo al municipio que toquemos. Y ahí hay muchas fiestas en municipios que están en manos del Partido Nacional. Se generó en el gobierno de Orsi la fiesta de la Chacra, en el municipio de San Jacinto. Una fiesta preciosa, lleva 7 ediciones. El Canelones suena bien, metimos un estadio centenario en la Rambla de Atlántida en un fin de semana. Espectáculos de primer nivel internacional, con artistas nacionales e internacionales, entrada libre, y me llamaron los gastronómicos de Atlántida que tuvieron gente hasta las 2 de la mañana para cenar, hospedaje completo, pero también esa noche se revuelve el que vende la pizza y la cerveza al costado del escenario. En fin, me parece que desconocer el crecimiento que ha tenido Canelones, y vamos a un dato bien objetivo. Yamatú termina con un 65% de aprobación y termina siendo presidente de la República. Entonces la gestión es muy bien valorada por la ciudadanía. Lo difícil que es tener un departamento limpio, hace 15 años que tenemos 80% de aprobación en gestión ambiental. Canelones está limpio. Entonces, está bien, a más, pero que se ha hecho muchísimo, imposible desconocerlo. En caso del próximo domingo, bueno, ganar y que seas el próximo intendente de Canelones, ¿cómo va a ser el diálogo con el gobierno nacional? También ha habido como una fuerte queja de parte del gobierno de Montevideo, de Canelones, de Salto, por el ahogamiento que dicen haber recibido del gobierno nacional. ¿Se va a pedir recomponer lo que el gobierno nacional en el periodo pasado le quitó a las intendencias frente amplistas? Por supuesto. A ver, nosotros no nos planteamos reclamar nada que no lo consideremos de estricta justicia. Me han preguntado, bueno, pero el hecho de que Yamatú, que parte del gabinete haya salido Canelones, ¿eso puede beneficiar al gobierno de Canelones? Lo va a beneficiar al departamento en el sentido que no le vamos a tener que explicar lo que es Canelones, porque lo conocen de memoria, saben las necesidades de Canelones y en lo que quedamos atrás. El gobierno anterior nos pegó un guadañazo de 25 millones de dólares que iban destinados a obras que había estado resuelto en el Congreso de Intendentes, ¿no? Donde la mayoría de las intendencias no son de nuestra fuerza política. Era para corregir la asimetría de las transferencias del gobierno nacional. Y Montevideo le correspondían 100 millones de dólares, Canelones 25, y desapareció. Bueno, esto lo vamos a plantear. Por el presupuesto que viene, que se tenga en consideración. Y eso es estricta justicia. Cuando nos sentamos a hablar con Ferreri por saneamiento, a ver, no llegamos a un 30%. Y crecimos lo que crecimos, 13% de un censo a otro. Ferreri se encontró con una situación en OCE de 50 millones de dólares comprometidos ya sin firmar un contrato y sin ejecutar una obra que tiene que afrontar este año. Entonces, ¿qué me respondió? Mirá, no vamos a poder responder a la demanda que Canelones necesita. Entonces, en algo que no tiene precedente, recordemos que el saneamiento en todo el interior le corresponde a OCE, nosotros, fideicomiso mediante, estamos dispuestos a financiar parte del saneamiento transfiriéndole los recursos a OCE y que OCE ejecute. Básicamente en Atlántida, que además va a venir un hospital para ese municipio también, donde tenemos una cantidad de proyectos que no se pueden desarrollar porque la Intendencia no los habilita por la falta de saneamiento. Bueno, la Intendencia de Canelones se va a hacer cargo del saneamiento. Entonces, con Lucía, repito, nos estamos reuniendo por el tema de movilidad, con Gonzalo y Federico y Carlos Negro y Lustenberg por la gente en situación de calle. Se nos multiplicó por 5 en los últimos 5 años. El relevamiento que hicimos en diciembre de 2024 nos dio que teníamos 500 personas en situación de calle. En 2019 teníamos 100. Es una situación delicadísima que la estamos abordando. Entonces, el vínculo va a ser el que Canelones merece por el crecimiento de población que tiene y por determinadas coyunturas que se dan ahora, como por ejemplo la gente en situación de calle, el problema detectado de la movilidad. Entonces digo, no vamos a reclamar nada que no sea justo. Obviamente, repito, tenemos a Eru en Ambiente, a Pereda en Deporte, a Lucía Echeverri y la subsecretaria Claudia Peri en Transporte, el propio presidente de la República, conocen el departamento y eso es un gran avance. En cuanto a saneamiento, que justo estabas diciendo que no se llegaba al 30%, y por lo que has dicho también es como querés metas que se puedan cumplir, no vas a tampoco a prometer algo que no se pueda cumplir. ¿Cuál es lo que tienen como meta? En principio, hacernos cargo del saneamiento en Atlántida. Y ahí ya hay ingenieras de OCE que están trabajando en el relevamiento de qué insumiría. Si nos da el paño para abarcar alguna otra localidad, macanudo. Pero vamos a empezar por nuestro principal balneario, que además se nos agrega esto del hospital. Claro. Entonces, el foco va a estar ahí.
Pero bueno, vamos a ver qué costo tiene y hasta dónde podemos llegar nosotros con el financiamiento, que no es una competencia esencial de un gobierno departamental. Esencial no es competencia de un gobierno departamental. Pero como en otros aspectos también lo hemos hecho, digo, nunca sustituir, pero sí complementar al gobierno nacional. Lo hicimos cuando en toda la encuesta de opinión nos aparece seguridad como primer tema que le reclaman al gobierno de Canelones. Y bueno, ahí licitamos 1.800 cámaras de vigilancia, invertimos $2 millones, montamos un centro de monitoreo con el Ministerio del Interior, tenemos 24 policías contratados por mes, limpiamos y iluminamos los espacios públicos, complementándonos con el Ministerio del Interior, nunca sustituyendo. Y acá conoce lo mismo. Otro de los aspectos que critica la oposición es la realización de supuestas contrataciones directas de funcionarios en la Intendencia de Canelones, como es sabido que hacen las intendencias del Partido Nacional, por ejemplo, en Artigas, haciendo un uso clientelar de la política pública. La implementación de concursos obligatorios, como pretende esta nueva ley que se está impulsando, ¿crees que mejoraría la transparencia de las intendencias en ese sentido? Sí, pero la Intendencia de Canelones es absolutamente transparente. Nosotros fuimos el primer organismo del país en implementar el expediente electrónico en el año 2007 y las contrataciones de Intendencia Canelones del año 2007 se ven desde Australia. Es cuestión de entrar y buscar. Por contrataciones directas nosotros tenemos un 6,5 de la plantilla total de la Intendencia. Si nos comparamos con otra Intendencia, somos la tercera Intendencia con menos designaciones directas del país y la segunda con menos funcionarios en relación a la población. De los 60 cargos de gobierno que tenemos ocupados 48 y de los 48, 14 son ocupados por funcionarios, dándole confianza a funcionarios, o sea, no los traes de afuera, le pagás la diferencia a su cargo presupuestal. Somos la segunda intendencia con mayor transparencia activa, según la ley de transparencia, después de la Intendencia de Montevideo. Tenemos 851 solicitudes de acceso a la información por la ley, las 851 contestadas, solo 17 fuera de plazo, o sea, es incuestionable. Después lo otro, ¿no? Tenemos 1.000 funcionarios menos cuando asumimos el año 2005, donde hoy tenemos el 6,5 de designaciones directas. En aquel momento era el 5% de gente que había ingresado por concurso. Y como último eslabón de esta cadena, yo me pregunto, ¿qué pasa que no votan? ¿No? Si hacemos gárgara de transparencia por ahí, ¿por qué se van el mazo en el Parlamento? Ya lo hicieron en el Senado, lo hicieron ahora en comisión. Ahí está el Partido Colorado, Cabildo y nosotros en una posición y el Partido Nacional en otra. Entonces ahí la coalición en Canelones tiene que zanjar alguna diferencia, ¿no?, de posiciones. En cuanto a la gestión de los residuos en Canelones, que ha sido recontra elogiada por parte de todos, ¿se va a seguir igual con los contenedores intradomiciliarios? ¿Se sigue por lo mismo? Sí, por igual. Supuesto. Nosotros tenemos universalizado el contenedor domiciliario, 153.000 familias, compostera de 90.000 la vamos a llevar a 150.000. Tenemos todo un trabajo que no se ve, que son más de 100 grupos de WhatsApp, donde se evacúan permanentemente las dudas y las consultas a todos los vecinos. Charlas en jardines, en escuelas, en liceos. Tenemos una clasificación en origen que hace que el material clasificado lo recogemos con 13 camiones eléctricos, que los vamos a llevar a 20 en el periodo que viene. Hace que el 10% de los residuos que se generan, nosotros generamos 500 toneladas diarias, el 10% no lleguen al sitio de disposición final. Van a 5 centros de reciclaje donde 74 familias nucleadas en 4 cooperativas reciclan y se lleva al mercado. Los plásticos que vuelca Canelones y que vuelven al mercado representan 7.000 toneladas de las 17.000 que llegan a nivel país. O sea, miren el trabajo de reciclaje que hace Canelones y que baja un 10% los residuos que llegan a disposición final. Y es un área de la gestión de gobierno muy bien valorada por la ciudadanía. Es fundamental la educación para eso, no solamente para los niños, sino también para los vecinos. Clave. A los niños, agarrarlos de abajo para que no se manden las macanas que nos mandamos nosotros. Y a los padres también los tienen así. La consciente, claro, pero los gurises, en la medida que llevan ese aprendizaje a la casa, claro, chácate. Eso hace una diferencia. Y van a ir creciendo con este aprendizaje. Y después, sí, bueno, en los grupos de WhatsApp se está, y folletería en domicilio, permanentemente brindando información, permanentemente facilitando los números de línea para que se comuniquen en caso de que haya que retirar algún residuo especial, poda, además, que es el 1828 interno 83, para que se puedan comunicar ahí, solicitar los retiros de residuos especiales. En fin, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Son cosas que no se solucionan de un día para otro. Nosotros tenemos una política de 20 años con el mismo modelo de gestión que, bueno, arrancamos de la bolsita en el árbol y prácticamente no tener camiones recolectores a esta realidad que ha cambiado el departamento.
El tema del agua también es un tema muy importante. Nosotros tenemos el Santa Lucía allá en Canelones, que es fundamental. ¿Cómo se va a trabajar para garantizar la calidad del agua? Ahí nosotros, dentro de estos encuentros, hablamos ya del de producción. El encuentro por el agua en Santa Lucía fue con Leonardo Herú, nuestro ex director de gestión ambiental y actual subsecretario de Ambiente, conjuntamente con autoridades del Ministerio, donde asumimos un compromiso de 10 puntos elaborado con ellos. La cuenca de Santa Lucía son 13.500 kilómetros cuadrados de cuenca, 6 departamentos. Firmamos el compromiso con el agua con todos los candidatos del Frente Amplio, ya en varios departamentos. Nos queda Flores, que vamos a ir mañana a mediodía, y en Montevideo nos queda con Mario Vergara, que lo vamos a suscribir el jueves. Y la idea es esos 10 puntos, llevarlos, oficializarlos a través del Congreso Intendente, en la medida que la ciudadanía nos renueve la confianza, de manera inmediata, y hacerlo una política nacional. Y acá está educación, planta de tratamiento, mayor red de saneamiento, que salvo en Montevideo es un déficit en todos los departamentos de la cuenca, fiscalización en distintos puntos de agua. Canelones fiscaliza 200 puntos de agua semanales, subterráneas y superficiales. En Canelones tenemos el acuífero Raigón, que tiene mucha agua disponible, y abastecemos con la cuenca de Santa Lucía el consumo del 60% de agua potable del país. ¿Qué ocurre? Si hay 2 o 3 intendencias que trabajan con el cuidado del agua y el resto de la cuenca no lo hace, y no tiene ningún sentido. Entonces esto tiene que ser una política nacional, departamentales, de los 6 departamentos y de aquellos municipios que tocan en algún punto los ríos o arroyos que componen la cuenca de Santa Lucía. Y bueno, y es un compromiso que tenemos que asumir todos, por eso lo queremos llevar también al Congreso Intendente. Estuviste hablando un poco de la movilidad, con esto de entablar diálogo con la ministra de Transporte por el tema de la movilidad Canelones-Montevideo. Pero ¿qué rol va a jugar Canelones en el área metropolitana? Tiene que ser conjunto, ¿no? Primero, se está trabajando en el diagnóstico, ver cuál es la solución. La solución no pasa solo por el corredor Avenida Italia Yanatacio, 8 de octubre, Camino Maldonado, lineal. Hay que ver cómo se alimenta Avenida Yanatacio, ¿no? Hablo solo por Canelones. Montevideo tiene más complejidades, sí, claro, ¿no? Solo lo que tenemos un cantero en el medio, sí, con pasto, pero hay que llegar a Avenida Yanatacio. Entonces, la solución va a contemplar esa solución, esas alternativas. Hay 3 presentadas en el Ministerio de Transporte. Lo que nos decía Lucía no significa que alguna de las 3 sea la que efectivamente se consolide. Vamos a ver nosotros cuál es la solución que proponemos como ministerio, conjuntamente con las 2 intendencias, y en función de eso haremos la o las licitaciones. Canelones hace mucho por la movilidad de los canarios. Nosotros subsidiamos el boleto de jubilado. Con 12 pesos un jubilado viaja por todo el departamento. Solo en el año 2024 fueron 750.000 boletos jubilados y un subsidio de 15 millones de pesos de la Intendencia de Canelones. Boleto gratuito para embarazada, boleto gratuito para el acompañante de la persona en situación de discapacidad. La persona en situación de discapacidad viaja gratis, el acompañante no, fueron 50.000 boletos y 1 millón de pesos de subsidio. Estudiante de la zona rural, que a las empresas no les es redituable el pasaje en la zona rural, por la escasez de pasaje, la Intendencia subsidia a la empresa y solamente en 2024 fueron 4 millones de pesos de subsidio para que los gurises de la zona rural puedan estudiar. O sea, nosotros como departamento hacemos mucho, tenemos en este trabajo mancomunado con la Intendencia de Montevideo y con el Ministerio de Transporte buscar esa solución definitiva a la movilidad metropolitana. Vamos a estar uniendo en clave metropolitana este año la Rambla de Montevideo con la de Canelones. Bien. Hicimos toda una obra en la Rambla de la Costa nosotros, nos faltaba un tramo hacia Montevideo, lo vamos a estar terminando este año y vamos al final del quinquenio a llevarlo hasta la centralidad del Pinar. Quiere decir que vamos a tener unido Ciudad Vieja con el Pinar, todo por Rambla en este quinquenio. Hablando de unir Ciudad Vieja con el Pinar, se habla mucho también de la construcción de un tren, que una Ciudad Vieja con el Pinar. ¿Lo ves viable? ¿Se va a impulsar esto si ganás? Bueno, es una de las alternativas que tiene presentada el Ministerio. Fue la iniciativa privada que le presentaron a Falero, a la que Falero le dio curso y la que llegó a la Intendencia de Canelones. Yo te diría que hoy formalmente la Intendencia de Canelones tiene solamente esa alternativa de estudio. Hay 2 más, pero repito, no significa que sea alguna de estas 3 la alternativa que finalmente, por la que finalmente el Ministerio opte. Va a buscar su propia solución, podrá ser una de estas 3 alternativas, podrá ser otra, podrá ser una complementariedad de alguna de ellas, veremos. La llave la tiene el Ministerio, quien nos convoca a trabajar para hacer... llamar a Lucía, entonces. Inviten a Lucía, que les va a contar cómo hacer esto. ¿Tenés pensada alguna medida a implementar si ganás el domingo al otro día? Bueno,
producto de la coyuntura se nos imponen estos tres temas que ya estamos trabajando con el gobierno nacional. Pero después sí, ideas tenemos 1000 en la cabeza. Producto de la experiencia de gestión, que son 20 años de un equipo, no solo personal, sino de un equipo. O lógicamente que en las conversaciones con la gente en la calle siempre pasan por eso. No me llegó la hora que me llegue, claro. La luz. Dentro de estas 20.000 luminarias vamos a hacer fuerte énfasis en Costa de Oro. El tema de saneamiento, que es un temón. Pero bueno, vamos a reeditar aquella propuesta que hizo Yamandú y que no fue aceptada por la oposición después de haber ganado la reelección, que es invitar a la oposición a integrarse al área de descentralización de la Intendencia de Canelones. Esa es una propuesta que vamos a hacer de inmediato cuando sí resultamos ganadores el domingo. Bueno, para ir cerrando, ¿qué mensaje le dejas a los canarios y las canarias que nos están escuchando y que todavía no saben a quién van a votar el domingo? Que le den un voto de confianza a esta fuerza política que en 20 años ha transformado el departamento. Nosotros ofrecemos experiencia. Yo las viví todas, cuando no había un montón de ideas y no había un mango para implementarlas, cuando era todo ingenio, pero realmente, más allá de la voluntad, sin recursos no se podía llevar a cabo todo lo que estaba en el escritorio, no lo podíamos plasmar en el territorio, al Canelones de hoy. Hay experiencia de gestión, hay un equipo que ha trabajado muy fuerte por el crecimiento del departamento y creo que se ha conseguido, siendo conscientes de que falta, pero con esa experiencia nos va a permitir conformar los mejores equipos en cada área y así garantizar una muy buena gestión. Entonces le transmitimos total tranquilidad a la ciudadanía de eso. La garantía de lo que va a venir es todo lo hecho, que ha sido muchísimo. Muchas gracias, Francisco Legnani. Si ganás, te comprometemos públicamente a tenerte acá en La Rosca en breve. Pero por supuesto. Este era Francisco Legnani conversando con nosotros, el candidato único del Frente Amplio a la Intendencia de Canelones. Antes de despedirte, te pedimos ya en el ritual de La Rosca que elijas una canción para irnos a la tanda. Una canción, bueno, cuando le hicimos la despedida a Yamandú en el Politeama, como intendencia, yo terminé con unas palabras de una canción de Hereford, que es lo más simple de las cosas, haciendo mención a nuestro presidente. Vamos con ese tema. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Francisco. Ya volvemos.